Bien, continuando con nuestro tema de objetos, volvamos a la palabra clave this, que es lo que nos permite referirnos a las propiedades de un objeto. Y this parece fácil al principio, pero es una gran causa de confusión, especialmente cuando uno está comenzando, así que es mejor tratar de entender cómo es que funciona. Veamos este ejemplo en el que tenemos un objeto que estamos almacenando en una variable llamada Pedro, y ese objeto solo tiene dos propiedades, name y greet. Name es una cadena de texto, greet es una función que está utilizando name a través de la palabra clave this, ahí dice return hola más this.name. Así que si llamáramos pedro.greet, si invocáramos esa función, nos retornaría hola Pedro. Pero recuerda que uno puede mover las funciones de JavaScript a su antojo, así que más abajo lo que estamos haciendo es creando una variable hello y le estamos asignando la función que está originalmente almacenada en greet y después invocamos esa función hello. Y la pregunta es si eso nos va a retornar hola Pedro o alguna otra cosa. Ahora, yo intuitivamente pensaría que como esa función está originalmente asociada a ese objeto, this va a mantener la referencia de ese objeto así uno mueva esa función. Vamos a correr ese código en un navegador y ver qué es lo que pasa. Y para eso voy a copiar este objeto y lo que vamos a hacer es abrir aquí la consola del navegador y vamos a pegarlo, pero Keynote me daña las comillas, así que tengo que reemplazarlas. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Y al oprimir Enter estamos ya definiendo ese objeto Pedro, así que si escribimos Pedro Enter, fíjate que él nos dice que es un objeto o que fue construido a partir de la función constructora object y tiene dos propiedades, greet y name. Así que si podemos aquí llamar pedro.greet, lo invocamos y eso nos devuelve hola Pedro. Pero ahora la pregunta es qué pasa si a una variable, por ejemplo llamémosla hola, le asignamos pedro.greet. Fíjate que no estamos invocando greet, simplemente lo estamos asignando a esta variable hola. Le voy a dar enter y entonces en hola ya tenemos esta función que es la misma que estaba dentro del objeto y la pregunta es qué pasa si invocamos esa función. ¿Será que imprime hola Pedro o alguna otra cosa? Le voy a dar enter y fíjate que imprimió hola y nada, o sea el espacio ya estaba en el texto, así que no mantuvo la referencia a ese objeto Pedro. El problema con this es que se refiere a diferentes cosas dependiendo de dónde y cómo uno lo esté accediendo. Muchos argumentan, y ahí me incluyo, que ese es un error del lenguaje, otros dicen que es una consecuencia de permitir tanta libertad con las funciones. Independientemente de eso, es importante entender a qué se refiere this en diferentes situaciones. A this se le conoce como el contexto de ejecución o el execution context y varía dependiendo de dónde y cómo se invoque. Por ejemplo, veamos qué pasa si escribimos this en el navegador y oprimimos enter. Fíjate que se refiere a un objeto que está construido a partir de la función constructora window y ese objeto es el objeto global del navegador. Es el objeto donde si uno define una variable, ahí va a quedar almacenada. Es el objeto window. Si ponemos window.a, no, solo a. No, es x, eso, window.x, ahí está ese texto a. Y también this se refiere a ese mismo objeto, así que podemos poner windows this.x y ahí está ese a. Eso se considera ahora un error, que this se refiere al objeto global, y ahora por eso es que si uno utiliza useStrict, como vimos en uno de los videos anteriores, this en el contexto global está no definido. Bien, volvamos aquí a la presentación. Y veamos este otro ejemplo que muestra cómo this puede cambiar dependiendo de cómo se invoque. Supongamos que tenemos una función constructora llamada user y la vamos a invocar de dos formas diferentes. En la primera estamos utilizando la palabra clave new, mientras que en la segunda se nos olvidó el new. Y la pregunta es qué va a pasar en los dos llamados. Cuando utilizamos la palabra new, this se refiere al nuevo objeto creado, todo bien hasta ahí, pero si se te llega a olvidar el new, this se refiere al contexto global. En ese caso no se va a crear un objeto y lo que vas a hacer es crear dos variables globales. Bueno, a menos de que estés usando useStrict, que en ese caso saldría un error porque this estaría no definido y por lo tanto no puedes acceder a una propiedad de un objeto no definido. Entonces de nuevo, si invocamos user con new,
This se refiere al objeto creado, pero si lo invocamos sin el new, this se refiere al contexto global a menos de que uses useStruct. También es posible llamar una función y pasarle el contexto de ejecución o cambiar ese contexto de ejecución. Y ahora acuérdate que ese contexto de ejecución nos referimos cuando hablamos de this. Y eso se hace con el método call, que todas las funciones incluyen. En este ejemplo tenemos un objeto almacenado en una variable Pedro y una función independiente del objeto, pero que por dentro hace un llamado a this.name. Y lo que podemos hacer es invocar esa función, pero en el contexto del objeto Pedro, de modo que this apunte a ese objeto. Así que veamos cómo funciona eso. Vamos a copiar de nuevo este código y vamos a limpiar la consola aquí. Vamos a pegar este código, pero me toca arreglar las comillas como siempre. Hagamos eso rápido de esta forma. Y si oprimimos Enter ya tenemos definido Pedro, que es un objeto creado con la función constructora object, y tenemos greet, que es una función. La primera pregunta es ¿qué pasa si ejecutamos greet? Le damos Enter y fíjate que dice hola espacio nada, porque this en ese contexto no está enlazado al objeto, sino que al window. Pero lo que podemos hacer es llamar greet.call y le pasamos en el primer argumento Pedro, y de esa forma ya ejecuta esa función en el contexto de Pedro. ¿Listo? Entonces volvamos aquí, podemos hacer dos llamados, o hay dos formas de hacer ese llamado en donde se cambia el contexto de ejecución o el this. Uno es call, que recibe el valor para this o el contexto de ejecución y después una lista de argumentos, y el otro es apply, que es muy parecido a call, recibe en el primer argumento el valor para this, pero después recibe un arreglo de argumentos, que a veces uno tiene los argumentos en un arreglo y puede utilizar apply en vez de call. Eso lo utilizan mucho las librerías para estar seguros de que están llamando una función dentro del contexto que es. En el siguiente video vamos a empezar a hablar sobre ECMAScript 6, que es la nueva versión de la especificación, y ahí vamos a ver también que existe un llamado bind, un método bind, que nos permite asociar una función a un objeto constantemente. Así que avancemos.